Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos conectados, podemos predicar la palabra de Dios. Un saludo cordial nuevamente de parte de mi persona, de mi esposa, de mi familia. También un saludo y un abrazo grande del pastor Miguel, la hermana Clara, también su familia. Bueno, a través de las redes nos estamos comunicando, tratando de llevar la palabra de Dios. Ese es el deseo de nuestra iglesia, Vida en Cristo. Nosotros estamos orando por todos ustedes, orando por los ancianos de nuestra iglesia, orando también por los adultos, orando por los líderes, maestros, maestras, orando también por los jóvenes y nuestros niños. Y también hemos tratado de estar en contacto con ellos a través del teléfono, a través de WhatsApp, estamos por Instagram también. Damos gracias a Dios por eso. Estamos pendientes unos de los otros y siempre orando uno por los otros. Hoy, domingo 26 de abril, lamentablemente ya ha pasado un mes, un poquito más de un mes de que no nos hemos podido congregar, pero damos gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra. Hemos notado que a través de las redes han colocado algunas predicaciones, diferentes pastores, hermanos en Cristo, y gracias a Dios porque nos estamos llenando de la palabra de Dios. Así que tenemos la predicación de este día, domingo, y vamos a ver en 1 Corintios, y yo les animo para que los busquen. Yo lo voy a leer aquí con sus Biblias cerca. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. De todas maneras, ahí en la pantalla lo van a ver. La palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo también nos guíe, y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Esta semana, estudiando esta porción bíblica, me habló a mí, y es el deseo de que también en esta mañana pueda hablarle a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre Celestial, alabamos tu santo nombre y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada hijo tuyo, Señor. Te pedimos, Dios, que en esta mañana podamos edificarnos a través de las Escrituras. Te damos gracias por esta carta hermosa de 1 Corintios. Padre, síguenos ayudando en esta situación difícil que estamos viviendo. Sigue proveyendo para todas nuestras necesidades, oh Dios, te lo pedimos. Y seguimos orando por nuestra hermosa iglesia Vida en Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y por nuestro pastor Miguel y su esposa Clara. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora que podamos aprender más de ti y que lo podamos practicar en nuestra vida. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tenemos entonces, hemos leído 1 Corintios 2:5 y tenemos el título de la predicación en esta mañana. Proclamando a Cristo. Es un deber de cada uno de nosotros de proclamar a Cristo, nuestro Salvador. Pero vamos inmediatamente a la introducción y podemos ver de que en Corinto era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Y su importancia tenía que ver con el comercio, porque se asociaba con países como Italia y también países del occidente y con países de Asia. Por su ubicación, Corinto era una ciudad de muchas riquezas. Eso quiere decir de que manejaban mucho dinero y su economía era muy buena. Pero a pesar de eso, y que era
bueno para su país y para esa ciudad, había muchos vicios y una vida libertinaje que se solía llamar hacer el corintio. Con todo esto, Pablo plantó una iglesia ahí del Dios viviente, que también tenía muchos dones y tenía muchos defectos. Podemos observar, y decía Pablo en esta carta, de que 1 Corintios o la iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero con todo y eso, muchos defectos que él quería poder buscar la manera de que ellos entendieran y ellos pudieran en ese tiempo esos dones establecerlos y hacerlos como debe ser y corregirse, que es lo más importante. Y eso es lo que quería Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Quién era Pablo? Era perseguidor. Pablo era un hombre muy estudiado, porque él había estudiado el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco. Sabemos que él era muy entendido de la palabra de Dios, pero estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él era fariseo de fariseos, era judío, pero fue llamado por Dios, por el Señor Jesucristo, con un gran propósito. Ahí lo podemos leer en Hechos capítulo 9, el llamamiento de Pablo. Pablo llamado para predicar el evangelio. Y damos gracias a Dios porque Pablo nos ha dejado un gran ejemplo. Proclamando a Cristo. Proclamando a Cristo. Y tenemos el punto número 1. Y lo vemos en el versículo 1, justamente. Lo volvemos a leer. Yo lo tengo aquí en la palabra de Dios y espero que ustedes lo tengan allí también. El versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo aquí no usó ningún ornamento retórico, elocuente ni de profunda filosofía. Lamentablemente, podemos ver a veces en algunas predicaciones donde se habla con poniendo muchas cosas por encima de lo que dice la palabra de Dios y colocando filosofías aún de personas, de hombres que han escrito algunas cosas, pero la importancia que da Pablo aquí es que sin retórica, sin elocuencias, entendemos de que debemos entender la palabra de Dios, entendemos de que debemos estudiar la palabra de Dios y que debemos estudiar y prepararnos para predicar el evangelio. Eso es muy importante. Pero lo que debemos entender es, como dice Pablo, él no colocó su sabiduría humana, porque era un hombre muy estudiado, sino que él lo hacía, era para proclamar a Cristo. ¿Quién era Pablo? Ya lo hemos visto. ¿Quién era Pablo? Lo hemos visto, donde era un hombre muy estudiado, fariseo, judío y también perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero aquí el Señor Jesucristo se le apareció ahí en camino a Damasco, ahí establecido en Hechos capítulo 9, y él entendió de que estaba equivocado. Y de esa manera, él comenzó a proclamar a Cristo. Fue el Espíritu Santo lo eligió para predicar el evangelio. Y damos gracias a Dios. Pablo, un gran ejemplo, pero él no lo hacía con sabiduría humana, entendiendo de que era estudioso y que sabía las escrituras, pero él no lo hacía con sabiduría humana. Como ya dije, es importante que estudiemos la palabra de Dios. Es importante de que tengamos años de estudio para empezar a predicar la palabra de Dios, pero no se trata de sabiduría humana. Hemos hablado muchas veces de que debemos saber versículos de memoria, que debemos hacer nuestros devocionales para aprender más de la palabra de Dios, que tenemos que hacer nuestros devocionales familiares, que tenemos que ir a la escuela dominical para aprender la palabra de Dios también. En las predicaciones también aprendemos la palabra de Dios. Pero cuando vayamos a proclamar a Cristo, con todo eso que tenemos y hemos aprendido, vamos no con sabiduría humana, sino como dice allí el versículo, anunciando el testimonio del Dios viviente. Número 2,
la persona de Cristo. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A este crucificado. Y eso es lo que decía Pablo. Pablo predicaba la persona de Cristo, su obra en la cruz, lo que llaman la sustancia del evangelio. Él predicaba lo que era el evangelio, lo que Cristo vivió, lo que Cristo enseñó, lo que él padeció. En este tiempo, hermanos, estamos pasando momentos muy difíciles, no solamente aquí en Venezuela, sino todo el mundo. Y aquí, lamentablemente, estamos en cuarentena, tenemos que estar a las 2 de la tarde en nuestras casas, resguardados. Podemos salir temprano a comprar algunos alimentos, medicinas, lo que sea necesario y regresar a casa. Pero en ese momento, y en este momento en que estamos en esta situación, debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Debemos proclamar a Cristo. Debemos hablar de lo que es la sustancia del evangelio. Aquí Pablo predicó a Cristo crucificado, como ya hemos dicho, su obra en la cruz y resurrección. Pero podemos ver la base de lo que es el evangelio, y justamente Pablo lo escribió en 2 de Corintios capítulo 15 del 3 al 5. Yo lo voy a leer aquí. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Eso es lo que debemos predicar. En este tiempo, hermanos, momentos diferentes, momentos de crisis, porque estamos viendo una crisis que nosotros no la esperábamos, pero nosotros estamos preparados en Cristo. Y como estamos preparados en Cristo, Él nos anima a proclamarle a Él en este tiempo, animar a muchas personas que están pasándola mal. Aún la iglesia de Cristo la está pasando mal, pero debemos proclamar a Cristo. Número 3, con temor y temblor. Versículo 3, yo lo voy a leer aquí. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entendemos de que Pablo, con toda la sabiduría que él tenía y todo lo que había estudiado, él entendía la gran responsabilidad que tenía. Primero, la abrumadora maldad de Corinto aumentaba su ansiedad, pero ese deseo de ir hasta Corinto y fundar una obra allí era porque justamente Pablo estaba buscando dónde estaba el pecado. Lo vimos en la introducción, había libertinaje, había pecado, vicios y de todo eso. Y había una gran necesidad. Sabemos que todos necesitamos de Cristo, pero donde están las situaciones difíciles y en esta ciudad, en Corinto en aquel tiempo, donde había muchas riquezas, ahí Pablo pudo plantar una iglesia. Pero vemos en el mundo, hermanos, la situación del mundo está así. Hay mucho libertinaje, hay mucha maldad, hay muchos vicios, lo hemos mencionado en otras predicaciones, superchería, hay brujería, la gente se ha apartado de Dios, pero estamos nosotros llamados para proclamar a Cristo. Y este es el momento, hacerlo a través de las redes, hacerlo cuando salgamos a hacer las compras, en ese tiempo predicar el evangelio. Y damos gracias a Dios, porque el Señor siempre nos da la oportunidad. Aquí Pablo está consciente de su propia insuficiencia. Él lo entiende. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y también para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hemos hablado anteriormente de que debemos estudiar las Escrituras, si queremos aprender versículos de memoria, queremos hacer nuestros devocionales, de que aún debemos estudiar, si sentimos la posibilidad en un instituto bíblico para aprender más de lo que dice la palabra de Dios. Pero somos vasos en sus manos, es un tesoro, somos un tesoro para el Señor, para ser usado grandemente para proclamar el evangelio.
Y dice ahí, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como dice ahí 2 Corintios 4:7. Un hermoso versículo. Pero también Pablo sabía la gran responsabilidad que Dios le había dado al predicar el evangelio. Una gran responsabilidad no solamente para los pastores, no solamente para los predicadores. Es una responsabilidad para cada hijo de Dios. En este tiempo, hermanos, es una gran responsabilidad para nosotros de proclamar su palabra y decir que a través de la Biblia entendemos lo que está sucediendo en el mundo, porque la palabra de Dios lo dice. Dice también que habrá pestilencia. No es alguien no lo puede decir, no, yo lo había profetizado. ¿Qué va a profetizar si en la Biblia lo dice? Ahí dice que va a haber pestilencia, van a haber terremotos, van a haber situaciones difíciles. Y sabemos que cuando se acerque la venida de Cristo, se va a poner peor. Pero también entendemos que la iglesia de Cristo, cuando venga la gran tribulación, no va a estar aquí, porque partiremos con el Señor. Y qué bendición tenemos como hijos de Dios. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, ¿qué debemos hacer? Vamos a proclamar a Cristo. Punto número 4. Y lo leemos también, ese pasaje. Lo tenemos aquí. Punto número 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no confiaba en los medios humanos de persuadir, sino en la demostración convincente que no admite contradicción. ¿Qué está hablando aquí? Del Espíritu Santo que mora en cada creyente. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo, el Señor nos ha dejado para guiarnos, para estar con nosotros, para exhortarnos, para hablar de Cristo. En Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. No nos pueden callar. Tenemos que predicar el evangelio en este tiempo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que proclamar a Cristo. En la palabra de Dios también dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿De dónde viene el poder? De nuestro Señor Jesucristo. Y recibirás poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serás testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Vienen momentos difíciles, ahí estamos nosotros como hijos de Dios, en la brecha, hablando la palabra de Dios. La predicación pasada, la semana pasada hablamos de ser sal, hablamos también de ser luz. Y en este tiempo es el tiempo de proclamar a Cristo, porque en Cristo es el que nos da la salvación y nos da la vida eterna. Punto número 5. La fe fundada en el poder de Dios. Versículo 5, lo leemos también. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5. Pablo no quería que la fe de ellos se asentara en argumentos inteligentes, sino en el poder de Dios, recordando en las Escrituras que habla que los judíos pedían señales. ¿Y qué pedían los griegos? Pedían ciencia, que pedían que sea algo razonable, inteligente, pero no se trata de eso. Se hablaba, era del poder de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ninguna otra cosa se predica, sino Cristo crucificado, y no se emplea los medios humanos de elocuencia y sabiduría humana, el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. Nuevamente lo digo, hermanos. Eso no quiere decir que no nos preparemos. Tenemos que prepararnos. ¿Acaso el médico no se prepara? ¿Acaso ingeniero no se prepara para hacer su profesión? ¿Acaso los bioanalistas no se preparan para hacer su profesión? ¿Enfermeros, abogados se preparan? Claro que sí, para ejercer su profesión.
tenemos que prepararnos para predicar el evangelio, pero no se trata solamente de lo que es la sabiduría humana, sino el éxito de la predicación solo puede atribuirse a lo que Dios, lo que significa el poder de Dios. Él toma de nosotros, de lo que hemos estudiado, para predicar y proclamar a Cristo. Hermanos, en conclusión, en esta mañana, debemos proclamar a Cristo, proclamando a Cristo, nuestro Salvador, en este tiempo. Como decía Pablo, la confianza Pablo la tenía en la sabiduría de Dios. Otra vez, Pablo tenía mucho conocimiento de las Escrituras, pero la confianza la tenía en la sabiduría que venía de Dios. Y la pregunta que nos haríamos todos, hermanos, en este tiempo, ¿estás confiando en la sabiduría que viene de Dios? ¿Estás confiando en este tiempo? Sabemos que en la palabra de Dios nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. Pero la pregunta es que si estamos confiando en este tiempo en la sabiduría de Dios. Debemos confiar en Dios totalmente y confiar de que Él nos va a cuidar, confiar de que Él nos va a ayudar día a día. O sea que en este tiempo estás confiando en la sabiduría que viene de Dios. Pablo tenía la capacidad humana para persuadir, pero puso énfasis en Jesucristo. Él puso el énfasis en Jesucristo. Tenía la capacidad humana, pero ¿de qué hablaba? De lo que dice la palabra de Dios, de lo que el Cristo le había enseñado. Hermanos, nosotros con nuestro propio testimonio en cuanto al tiempo que recibimos a Cristo, es una manera muy especial para predicar el evangelio. Y podemos decir lo que éramos y lo que el Señor nos hizo y la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Puedo recordar a hermano Gary Sammons, un hermano que yo amo mucho, fue mi profesor del Instituto Bíblico, también amo a su esposa Wilmar, tengo muchos recuerdos de él, es mi gran profesor, y muchas de las cosas que él me enseñó, ahora lo enseño en el Instituto Bíblico, doy gracias a Dios por él, y él nos enseñaba, si quieres predicar el evangelio, habla de tu testimonio. A veces hablando de tu testimonio y cómo resiste a Cristo y de dónde te sacó y lo que eres ahora, transformado por el Espíritu Santo, te puede llevar a que una persona entienda que necesita también de Cristo. Hermanos, en este tiempo de crisis mundial, el temor puede venir a nuestras vidas. Claro que sí, puede venir a nuestras vidas. Y sabemos que muchos están atemorizados, están viviendo difíciles en sus casas, no solamente con el virus, sino que hay situaciones en los hogares. Y eso es terrible. ¿Pero por qué es? ¿Es por el virus? Es por el pecado que ha dañado a toda la humanidad. El pecado ha hecho mella en toda la humanidad. Entonces las familias que están juntas en este tiempo por esta situación no la están pasando bien en el hogar. ¿Por qué? Por el pecado y porque Dios no vive en esos hogares. Pero el deseo de Dios es que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Así que Él quiere que sean hogares que amen al Señor, hogares que le busquen, hogares que entiendan que necesitan de Cristo. Pidámosle a nuestro Dios que el temor no nos paralice. Este es el tiempo de hablar de Cristo. Que no nos paralice el temor. Que sea el tiempo de hablar de Cristo a otras personas. Siempre el Señor hace cosas importantes. Sabemos que Dios tiene el control de toda esta situación. Sabemos que en sus manos está esta situación. Sabemos que el único que puede cortar esta situación es nuestro Dios Padre Celestial. Eso lo sabemos. Pero por eso, nosotros como hijos de Dios, no deje que este temor nos paralice, sino que estemos activos, sino que estemos a través de las redes. En la oportunidad cuando salgamos a la calle, predicar el evangelio. Que el Señor nos ayude y que nos dé
esa fuerza, ese poder que solo viene del Espíritu Santo que mora en cada corazón. Pablo tenía temor, pero le predicaba con el poder del Espíritu Santo. Pablo predicó, ¿realmente predicó? Claro que sí. Muchas personas se convirtieron en Corinto. No solamente en Corinto, en Éfeso, también en Filipo, en otras ciudades. Escribió 13 cartas que están allí en la palabra de Dios y todavía nos enseña todo lo que él vivió. Y por lo menos en Hechos vemos todo hacia dónde fue y todo el ministerio que él realizó. ¿Pero quién? Era el Espíritu Santo que lo estaba guiando. Dios mismo lo había llamado. El Señor Jesucristo lo había llamado. Hermanos, y nos ha llamado a cada uno de nosotros para predicar y proclamar a Cristo. Mi pregunta, hermanos, para finalizar. ¿Estás proclamando a Cristo? ¿Qué estás haciendo? Tenemos que quedarnos en nuestros hogares, pero damos gracias a Dios que tenemos las redes. ¿Qué estás escribiendo en las redes? ¿Qué estás escribiendo en WhatsApp, en Internet, en Instagram, perdón, en todos esos sitios que tenemos en las redes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás proclamando a Cristo? Así que es nuestro deber. Vemos la vida de Pablo. Pablo nos dejó un gran ejemplo. El Señor Jesucristo lo llamó para predicar el Evangelio. Y le doy gracias a Dios por este gran ejemplo que el Señor ha dejado a través de Pablo. Animo a la Iglesia Vida en Cristo. Les animo para que sigan orando unos por los otros. Sigan orando por nosotros también. Orando por el pastor, por la hermana Clara. Estamos pendientes uno de los otros. Queremos saber de ustedes. Llámanos. Escriban mensajes. Y estamos orando también por muchos hermanos que están fuera del país, que también les queremos, les amamos y estamos muy pendientes de ellos. Que el Señor les bendiga grandemente y que la bendición de Dios esté sobre todos ustedes en el nombre de Cristo. Amén.